Dígame. ¿Estás bien con el pelo? Sí, estoy bien. No se preocupe. Lo tengo aquí. Tengo aquí una. Ay, No yo estoy es que de eso no tengo. Con el pelo corto no hace Con falta, el pelo ¿no? que tengo, que has visto que Qué melena, melena, mejor. Pues, Apolonia, como le comentaba, Sí, mira, yo estoy haciendo una cosa que grabo a gente del pueblo. sí. Y luego pues la saco para que la gente del pueblo conozca. El bueno y el malo. Exacto, intento que sean buenos. Por eso Yo, estoy aquí. yo, gracias a Dios, no tengo ni un cero tengo de malo, eso te lo digo yo. Eso me han dicho, Sí. Por eso estoy aquí. Toda la gente. Si usted va a mi pueblo, uy, la Polonia, pero no se ha muerto todavía tu madre. Y son muchos años ya, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Hoy 18. Recién cumplidos, ¿no? No, tengo esos recién cumplidos. ¿Cuántos? Ya. Lo Ya. dejamos ahí, ¿no? Bueno, No hace falta decirlo. No, Pero son muchos. dilo, ¿Sí? sí. Que son 100 años. 100 años. No, y por eso venimos pues, a conocerla, a ver qué nos puede contar. Estábamos hablando antes, cuando no estábamos... Lo primero te voy a decir, guerra, posguerra, el cambio, he visto de todo. Mira, aquí Sí. me cogió que bombardearon y como vivíamos en una casita al fuera de la ciudad, ¿no? Un barrio precioso, que hay una virgen que se llama Santa Lucía, Sí. la abogada de los ojos. Anda. Y, en fin, que de todo. Son muchos años como para ver muchas De cosas. todo he pasado. Vale. ¿Sí? ¿Le parece bien? Hombre, claro, yo no tengo nada que ocultar, ¿eh? Hombre, y mucho que contar. Mucho. Sí. Y eso, mira, de aquí, ahí, ¿Sí? cuando esto es de la guerra. De la guerra. Sí. Y aquí. Porque sí que vivió los Por- bombardeos Sí, y todo. sí. Madre Venía mía. estaba una tía que era loca y borracha. Nosotros, todo, la pobre. sí, no la conocimos y viene diciendo, ¡ay, chiquillos, señoras, que ha venido, que van a bombardear! Y nosotros decíamos, pero ¿esta mujer qué dice? Pues sí, con toda la mala memoria que tenía. Bueno, ponía puntos, pero cuando no nos dimos cuenta, estaban bombardeando. Madre mía. Bombardeando, no, con metralladoras. Sí, yo he Ostras. pasado, mira. Ostras. Mucho, Pues eso mucho. es un poco lo que Yo lo que y venimos a mucho. contar. Las chicas corríamos como gamos, Para esconderos. claro, y estábamos en la era del trigo. Y allí venían, así venían. Madre mía. Bueno, no quiero. Madre mía. Hola, ja estic jo per ací. Disculpeu, avui comencem l'episodi un poc distint, però és que no he pogut evitar posar uns instants dels moments previs a l'entrevista. Abans de començar oficialment l'entrevista, nosaltres xerrem, jo pregunte per a saber per on després podem anar durant l'entrevista. I en aquest moment amb Apolonia van néixer moments molt xulos i molt bonics que no he pogut evitar posar a l'inici de l'episodi. Durant l'entrevista aneu a seguir coneixent una dona centenària. A mi em pareix molt fort haver estat parlant amb ella i que realment tinga 100 anys. La forma de raonar, de recordar, és increïble. A més també com jo a vegades intento anar per aquest període en què jo no he conegut i tinc més curiositat, com pot ser la guerra o la postguerra, i ella em conta, però ella torna molt a les parts positives, encara que negatives, no tinc moltes, com ella mateixa comenta, una vida dura i amb molt de treball, però ella torna sempre als moments feliços, al seu home, a la seva família, als seus fills. És per a mi aquesta entrevista un regalet. Moltíssimes gràcies a Apolonia per deixar-nos entrar en sa casa i parlar amb ella. Gràcies també a la família per permetre-nos fer aquesta entrevista. I no volia oblidar-me en aquest episodi tan especial també de Neus, que és la persona que ens ha contactat a la família per a permetre aquesta entrevista. Espero que us agradi. Sintonitza Vilamarxant, el podcast per a conèixer els teus veïns i veïnes.
Porque estamos aquí, vamos a empezar un poco para que la gente nos sitúe. Sí, sí. Estamos sí, aquí hablando con Apolonia Vale. y hemos venido a hablar con ella porque, bueno, tiene muchas cosas que contarnos, Uy. ¿verdad? Apolonia, ¿o qué? Casi. Muchísimas. No me hace mucha gracia porque todo es malo. Bueno, pero es mejor que no estar por ahí con unos y con otros y robando y haciendo el perro, ¿sabes? Que todo lo que te voy a decir es trabajar y pasar lo malo. Y sobrevivir, Ahora, ¿no? un marido que mira, Pirancita, lo más, mírale qué hermoso. Ahí está, estas fotos. Sí, lo más mejor. Y sus hijos, todos. Todos. Ahora me contará la historia porque estábamos hablando. Bueno, usted acaba de cumplir 100 años, Sí, que sí, se dice pronto, son muchos años. muchos, sí, hija. Y ahora vamos a ver qué es todo esto que ha vivido, porque usted nació fuera de aquí. Estamos ahora en Vilamarchant, pero usted no nació aquí. No, ¿Dónde no, nació no, usted? yo nací en Villarrubia de Santiago. ¿En Villarrubia de Santiago nació o vivió? No, yo nací en Santa Cruz de la Zarza. Vale. Y yo viví en el otro pueblo. Y nació allí, en la provincia de Toledo, me De comentaba Toledo, antes, sí. ¿no? Sí. Vivía allí con su familia, Sí, con su sí, madre. sí. Mi marido era toledano ¿Mm? y todos éramos toledanos, ¿sabes? Mm. Y mi novio, que éramos entonces, Todos de allí, de Toledo. todos. Y O sea que lo malo y lo bueno está hecho. allí todo, allí podemos ir. Eso. Nació en Toledo. ¿Y cómo recuerda usted su infancia? Uy. ¿Recuerda muchas cosas de aquel momento? Pues cuando era yo joven, Sí. mi madre quería ponerme a estudiar, porque sin eso aprendía a leer y a escribir. Y ella quería que, como sabía, pues que fuera. Se metió en la cabeza que no quería estudios y que no fui. ¿Y no estudió? Y luego yo solita fui a una señora que estaba así con los brazos y era maestra, y en oír de iba yo a limpiarla, era tú que limpiaría. Y esa señora me enseñó Le fue enseñando sí. a cosas de leer, de escribir. de todo todo, esto. de todo, sí. Sí, pero ¿cuánto estuve? Nada. Seguida me echaron fuera. Sí, y se puso a trabajar. Sí. Y trabajando en una casa que yo vivía, que mi familia trabajaba, que tenían, ¿cómo se dice?, poderes, Sí. pues a mi padre lo cogieron y ella me cogió para planchar Entonces estaba toda la familia trabajando en la misma en casa. la misma casa. Ostras. Total, que lo pasé muy bien. Y ella me ayudó mucho, porque el francés es lo más difícil que he visto en mi vida. Claro, nos hemos ido a Francia. Porque claro, ahora contaremos lo de Francia, porque usted vivía en Toledo, Yo en con su Toledo. familia, ¿no? Sí, claro, sí, si hace 100 años es que usted nació en el 23. Sí, señor. Eso, Sí, sí, aún sí. faltaban muchas cosas por pasar, ¿no? En aquel momento. ¿En qué año se acuerda? ¿Qué edad tenía cuando conoció a su futuro marido, el que sería luego su marido? ¿Era jovencita usted? Que tendría 20 años. ¿Verdad? Tendría 20 años. No estábamos allí, no lo sabemos. Bueno, pues- Suponemos que 20 años. Sí, 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 sí. Y antes de conocer a su marido, ¿cómo recuerda usted esa infancia? ¿Una infancia feliz? Trabajar, Trabajando, ¿no? trabajar. Y con mi marido muy feliz, mucho, mucho, mucho. Y casada, pobres, pero alegres. Nos íbamos siempre a los bailes. Muy bien, ¿qué te voy a decir? Y un marido muy trabajador, que no había otro en el mundo, ni habrá. Y ya está. Y ustedes, antes me contaba antes, cuando no estábamos grabando, que ha pasado muchas cosas, ¿no? Y nombraba guerras, posguerras, nombraba... ¿Cómo recuerda usted aquel No lo momento? recuerdo mal. Porque aquí no llegó, aquí en el pueblo, cuando hablamos con la gente del Sí. pueblo, aquí no llegó a ver... Es que fue, ¿cómo se dice eso?
que vino de otro sitio, ¿sabes? Como aquí vienen. Y allí, bueno... Allí ustedes sí que vivieron la guerra, estaban dentro de sí, todos esos bombardeos, ¿no? Sí. Toda la guerra entera, ¿no? Pero el barullo que vino, sí. Yo de muchas cosas, cuando ya vi que me hice pupa, ya en vez de salir, que eras joven, Claro. pues salíamos a las eras y venían a bombardear, no a ametrallar, nada de bombardeos. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían ustedes? Nosotros escondernos. Corrían. Bueno, que si corríamos, ya. Me han enseñado antes que también tiene heridas por las piernas. ¿Sabes dónde me curaron? En un servicio de cagar, Ostras. hablando mal hecho. Sí. Sí. ¿Porque le dispararon o qué fue? No, porque Metralla o... entonces estábamos esperando. Si te meto, mira, me muero y todo. Resulta de que éramos jóvenes y para comer se había quedado todo muy vacío. Entonces, la carne y todo eso mataban y teníamos que hacer cola Ostras. para poder, Claro, para poder tener comida. tener comida. Madre mía. Y fui allí, bueno, una posguerra, que se dice, Claro. pero yo lo he pasado muy bien, no he pasado nunca hambre. No. Porque he trabajado. Claro. ¿Y usted ahí cuántos vivía con cuando todo el momento de la guerra, ya vivía con su marido? No, vivía con su familia, No. ¿Con quién vivía usted? Yo con mi madre y mi padre. ¿Tenía hermanos? Claro que tenía, pero se murieron. Sí. Sí, hija, sí. ¿Pero durante la guerra o No lo antes? sé. Lo que pasaría allí es que a lo que me acuerdo. Claro, es que ya hace mucho tiempo, Que ya me he salido. Muchos años. Muchas veces lo voy echando así, un momentito. Bueno, Vas recordando. no te quiero contar más. ¿Qué pasó luego de ahí? Porque está diciendo que ahí aún vivía con su familia. Sí. Pero no pasó hambre, ¿no? Me decía. Yo, no. De trabajar. ¿Sabes qué pasó? Yo tenía una amiga muy buena, porque siempre he estado con gente buena. Y esa chica era amiga mía, claro. Y ¿sabes qué? Como éramos amigas, pues ella tenía un novio y me buscó a mi marido. Sí, que era amigo de su novio. ¿O sí, hombre, el suyo. Íntimos. Claro, y entonces ahí empezaron a conocerse. Sí, a trabajar. Ah, bueno. Que ella fue la que me llevó a un, ¿cómo se llama? A un juez, a un jurado. ¿A un juzgado? Sí, un juez jurado. Se llama allí. Se llamaba. Yo ahora no sé cómo se dirá. ¿Y fue ahí donde conoció entonces a su marido? Claro. Y ya desde ese momento... Venía a ver a su amigo, el chico ese. Y mira, la que llevó el chico fui yo. Mira. Ay, muy bien. Y que muy bien llevado, gracias a Dios. Ay, si vives. Si me ves, la boda te ríes. Pero por lo alto. ¿Sí? Lo dieron todo. Ay, vaya boda que me hicieron. Una bata negra. Ay, como si yo hubiera hecho un daño. Me cago en la madre. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se casó así? Porque así es. Así se hacía entonces. Y gracias que tenía la bata, un vestidito negro. Y comimos pollos, conejos, que en mi casa había siempre animales de esos. Claro. ¿Y recuerda usted en qué año se casó? Y eso sí que no. Enseguida tuve a mi mayor. Muy guapa, muy guapa, muy guapa. Cuando usted se casó, ya había pasado la guerra. Sí, y la posguerra, ya estaba todo más calmado. Sí. Como si fuera una huelga, pero con... ¿sabes? Con armas. ¿Recuerda usted el momento en el que de repente se acaba la guerra? ¿O la sensación de repente dejar de esos, lo que decía, de correr, dejar de bueno, huir? eso ya sí.
Ya La calma, ¿no? Vino gente de Aranjuez, que habrás nombrado Sí. Aranjuez, y eso es un pueblo grandísimo. Claro. Y ya Se calmó todo. se calmó. Entonces luego conoció a su marido y me comentaba que al poquito de casarse tuvo a la Sí. primera hija, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos hijos ha tenido usted? 6. 6. Mira qué flores. Por aquí tenemos, ¿eh? Alguna. Aquí tengo 2 flores. Pero si vieras, pero me ha quitado Dios una. Sí, falleció una hija suya. Sí. En fin, mira. Lo que Dios manda. Y me comentaba también antes algo de Francia, ¿no? Oiga, Ha vivido usted muchas cosas y entre Yo- ellas vivir fuera del país. yo allí en Francia aprendí a leer y escribir Sí. con una señora que iba yo a lavarla y a plancharla. Ostras. Tú date cuenta, si a esa edad Claro. menudos planchados haría. Bueno, me gustaría, porque siempre me cogía. Claro. Pero usted se fue primero porque nada más casarse tuvo una hija. Y Sí, luego, estando en España, aún en España tuvo más hijos, ¿no? claro. ¿Cuándo se fue usted a Francia? ¿Cuántos hijos tenía? 4. 4 hijos ya. ¿Y por qué se fueron a Francia? Pues porque había un hermano de mi marido, el hermano, el tercero, cuarto, no me acuerdo, porque ellos eran también 6, También ¿sabes? eran muchos. Y ahí se murió mi suegra, mi suegro, Mm. que yo ya no me da tanto. Y entonces un hermano de su marido vivía en Francia ya. Sí, Trabajaba allí. sí, sí. Y se fue su marido. Y por él se fue mi marido. Y muy bien, muy bien. Se fue su marido y luego ya se fueron todos. Sí. ¿Cuánto tardaron en irse después Uy, de...? bastante, bastante. Sí. Uy, estos eran como las conejas, se iban uno detrás de otro. Y luego se fue para allá con 4 niños. 4. ¿Y cómo viajabais Ay, a Francia? con un colchón. ¿Con un colchón? ¿Eso Sí. cómo es? Y esta no. Esta nació en Francia. Esta. Sí. Es yo esperar que viniera mi marido, que venía mi marido. Y el marido no venía. Y va y dice, mamá, papá, digo, calla muchacha, ¿dónde está el papá? Y el papá venía a buscarnos y yo no le veía. Claro. Y ella le vio Su enseguida. hija lo reconoció. ¿Qué edad tenía su hija, la más pequeña? Esta, que tenías 5 años, 5 años tenías, No, nos dice. ¿Cuántos? menos. Año y medio, 2 años. Y le Y le conoció reconoció. ella y yo. Madre Tú mía. sabes lo que pasé yo allí. Ostras. Fueron en tren de En tren. Toledo a Francia. ¿Y recuerda usted ese viaje? Bueno, Con los 4 niños, un colchón. Y entonces luego allí tuvo a los dos, los 2 hijos que faltaban, ¿no? Porque ha dicho que tenía 6. esa Blanca y el hijo, que tengo un hijo. ¿Cómo es mi hijo? Lo más guapo del mundo. Así, rubio, Madre mía. guapísimo, te lo digo yo. Pues como su madre. No, la madre no es guapa. La madre es del montón. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en Francia? ¿Mucho tiempo trabajando? ¿Cuántos años? Muchos. Tú sabes tantos años Claro. lo que hemos pasado allí. Pero ahora muy bien, ¿eh? Nos querían, cada vez que nacía un niño, un regalo. Era una Como fiesta. estos. Claro. Estos me hacían unos regalos a los gemelos. Ole que sí. Porque los últimos 2 fueron gemelos. Sí, sí. Muy bien. La morena esta y el rubio. Claro. ¿Y qué recuerda usted de su época en Francia? ¿Lo recuerda como feliz? Trabajar. Trabajar. Trabajar y trabajar, pero a gusto. Porque a eso muchas veces digo, cuando me agacho y no me puedo levantar, digo, me cago en la mar, ahora, ¿cómo iba a subir yo en 5 escalones a coger la cereza de esa gorda, la burla, que la llaman? Pues no. ¿Usted allí trabajaba en la cereza? Sí, sí. En cristaleras, ¿cómo se?
¿cómo se llama eso? Eso, El plantel. un plantel de verduras y de fruta y de todo. Venga a trabajar, ¿no? Siempre Sí, trabajando. pero yo no estaba mal. Ahora es cuando estoy, me cago en la... Ahora que han pasado los años. Sí, es así. Y comentaba que luego, hablábamos antes, fuera de las cámaras, que su hija fue la que se vino aquí a Vilamarchant, ¿no? La primera que vino, Bien, una de sus hijas. Se vino aquí a Vilamarchant. bien, muy guapo. Entonces vosotros... Dale la foto para que la vea. Sí, de la Mari. Para que vea qué hijos Claro. he tenido. Y Claro. todos de mi marido. Ni me he discutido ni nos hemos discutido. Nada, usted enamorada. Y enamorada con mi marido y con mis hijos. Qué bien. Y mis hijos, gracias a Dios, no les ha faltado de nada. Que lo digan, si es mentira. Lo Porque que ustedes han trabajado mucho para mucho, ello. Mucho, mucho. Sí. Vamos a ver la foto de sus hijos, ¿no? Ah, pues. Mira, qué hermosos. Menuda cantera, ¿eh? Estos son míos. Y esa me comentaba que es la que sigue en Sí, Francia. sí. Se quedó allí. Esta es la grande. La María Teresa. Mira. Esos son míos. ¿Cuáles son los que nacieron en Francia? Esta y aquella. Este, ¿no? Entiendo que el chico que me decía... El chico, claro. Ah, claro. Muy bien. Esta, y ¿dónde está la morena? Si no veo tampoco. Uno de Ahí, estos. claro, ahí está. No veo. Estoy Bueno. sin gafas. Sí, todos esos son míos. Y no he dado a nadie nada. Todo lo han trabajado. Nada. Muchos años de trabajo, ¿eh? Sí, hija, sí. Bueno, pues eso. Entonces nos comentaba ahora su hija que una de sus hijas conoció en Francia a un vilamarchantero. ¿Puede ser eso? Ah, sí. Juli conoció a uno de Sí, Vilamarchant. sí, ¿Cómo sí, fue sí. eso? Que Bueno. se había ido allí para trabajar. Claro. Y entonces ella fue la primera que vino aquí al pueblo. Sí. Esa fue. Se vino aquí Y a se vivir. murió, pobrecita. Ya murió. Se murió de cosa mala. Y antes, cuando ella se vino aquí a vivir al pueblo, poco a poco fuisteis viniendo todos. No, yo dije, mi marido decía, estoy muy a gusto aquí, porque ganamos y estoy a gusto. Dice, pero yo me voy a España. Querían ya volver. Yo soy español y yo me voy a España. Echaban de menos estar aquí en España. Él mucho. Claro. Él era un español, pero gordo. Yo me daba igual porque allí trabajaba y aquí, en cuanto vine, También. ¿sabes lo que hacía yo? Cuéntame. Lavar tripas de cerdo Aquí en Vilamarchant. en Villamarchante Sí, para comer, claro. para hacer callos Mm. o pelar patitas para los callos también. Yo no he parado, ahora es cuando paro. Bueno, pero ahora ya se merece parar. Qué ¿Usted perra. o no? Qué perro sin dar golpe. ¿Usted lavaba las tripas Claro. para carnicerías de aquí del pueblo? Claro, ¿Se acuerda usted de qué? tres. ¿Para cuáles? Que si me acuerdo, claro. Uno que lo llaman Pione, ¿Sí? el otro que le llaman, ¿cómo se llama? ¿Flora? Flora. Y el otro, Olvido. Ah, claro. Olvido. Eso todas las semanas, o semanas sí, cuando mataban, Claro, Pues me usted se llamaba. ponía a limpiar. me ¿Y llamaban. su marido de qué trabajaba aquí en el pueblo? El campo, Sí. él era un campesino, era y es, Mm, ¿sabes? sí. Nosotros, el pobrecito mío, era un barranco, vino el agua, la barrancada, y se llevó toda la tierra, lo Ostras. dejó todo Todo pelado. se lo llevó. Es muy cerquita de aquí, Mm, que decimos mi barranco, que no es, porque, claro, pero ahí que- habéis ido que no mucho. es mía. Claro. Y ahí puso un jardín que vendíamos de toda la fruta, tomate, ¿cómo se llaman? Los espárragos también, de Todo. todo Madre teníamos.
y era nuestro. Y luego también aquí ya ha tenido nietos, bisnietos. Bendito ¿Tiene sea. bisnietos usted? Claro, y tataranietos también. De todo ya. Ya, Claro, tantos años. ya. Familia Ah, que- grande, entonces. Ah, que sí, morena, que tenemos. Tenemos de todos, que son ya muchos años, Y no me voy ya. ¿no? No, porque tengo ¿cómo se llama? Un nicho muy bonito, Claro. donde está mi marido, y no. Ya, Dicen que la mujer que más años ha vivido, la que más, ha cumplido 126. Esos son 26 más de los que tiene usted. ¿Usted se ve llegando ahí a los 126? ¿No? ¿No le gustaría? bueno, y a 27 también. Si por usted fuera no se iba, ¿no? No, no me iba. Hombre, estando como estoy, que sé lo que es comer, lo que es cagar, lo que es una cosa, lo que es otra, pero si no puedo andar ni hacer nada, ¿qué pinto? Bueno, lo que Dios quiera, ¿eh? Nunca lo pediré. Nunca. Lo que venga bien, ¿no? Sí, 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 sí. Pues sí, guapetona. Eso es mi vida. Y luego ya se jubiló, ¿Su marido? sí. Y ya estábamos por ahí de viaje. Sí. Qué guarros los dos. ¿No paraban o qué? No ¿Dónde han paraban. ido? Pues, a todos los sitios. Conozco Valencia, todo lo bonito. Claro. Hemos ido por Barcelona. Antes de llegar a Barcelona, Sí. por ahí he conocido. mucho. Aprovecharon, ¿no? Cuando Sí, se sí, jubiló. sí, sí. Para Pero moverse por él todos lados. trabajando. Sí. Sí, 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 sí. No, él ha trabajado siempre entonces. Sí. Claro. Él jubilado. Y cuando teníamos una fiesta, pues vámonos. Entonces, a disfrutarlo. Hombre, para eso estamos también, ¿no? Sí. Para disfrutarlo un poco. Andas ahora. ¿Hace mucho que falleció su marido? Pues no me acuerdo. ¿Cuántos años hace que ha muerto el papá? 30 años. Son muchos ya, ¿eh? Sí, Y ¿qué hace? solita. Solita. ¿Lo sigue echando de menos usted? Hombre. Y íbamos a todos los sitios juntitos. Claro. Es que mira. ¿Usted cree que lo volverá a ver? ¿Quién? ¿A su marido? Uy, ojalá. Sí. Bendito sea el Señor. ¿Le da miedo a usted morirse? Yo no. No, no tiene miedo a morirse. ¿Por qué? No lo sé. Si Dios me trajo, pues me lleva, pues ya está. Bueno. Pues bien así, ¿no? Entonces, si queremos así. Todo muy bien. Y como yo soy, que quiero mucho, mucho a Dios, y soy siempre con la Virgen Santísima, pues yo cuando Dios quiera, igual que me está llevando, que me lleve. Lo que no quiero es quedarme tonta y que se ríen de mí. Dar trabajo. Y eso, dar trabajo. Pero bueno, por ahora está muy bien. Yo la veo y yo no me creo que usted tenga 100 años. No, claro. Está usted, vamos. ¿No hicieron una fiesta de los 100 años, una comida Sí, con sí, toda la familia? Comida con mis hijos. Mira, mis hijos, mis nietos, mis tataranietos, Todos. hasta la cuarta generación. Madre mía. Todos ahí, celebrando Sí, sus sí, años. Y los chiquitos, chiquititos. ¿Cuál es el evento que usted, porque ha contado muchas cosas, de guerras, posguerras, la pandemia también la ha vivido usted, ha vivido muchas Hombre, cosas. hombre. ¿Cuál Y es? gracias a Dios no la he cogido. ¿No cogió usted el COVID? No, Qué bien. no, Oye, no. mira qué bien. Pudo evitarlo, ¿no? Ay, no salía de casa. Claro, aquí encerrada. ¿Cuál es el evento que usted cree que es el evento más fuerte que ha podido vivir? Que recuerda a usted decir, ostras, lo más fuerte que ha vivido usted en estos 100 años. Si tuviera que quedarse con una cosa. Quedarme sin mi marido. La pena más grande del mundo. Me quedé en esta habitación. No. Está conmigo. Claro. Está conmigo. Hombre, el amor dicen que nunca se acaba, ¿no? No. El amor. Encerrados. Y yo encerrado también. Pero no he cogido nada.
¿Eso pensaba usted que lo iba a vivir? ¿Vivir así de encerrada? No. No se lo imaginaba, ¿no? Ahí me hacía unas cosas al corazón. Digo, ay, madre mía, que me voy a morir sin querer. Sí. Pero lo pasó. Hombre, si no perdía el conocimiento, pues no soy yo pensativa. Es que es verdad, hija, ¿qué pintas en la vida? Sí, guapa. Bueno, pues tú pide que menos dinero hay de todo. Ay, gracias a Dios. No, esta es una pregunta que seguro, no sé si le han hecho más veces, pero que se hace a la gente con 100 años. Yo creo que es la típica pregunta. ¿Qué hay que hacer para llegar a los 100 años? Pues mira, no beber, no comer como los lechones, no putear por ahí como otras. Yo, mis hijos, vamos de cena, pues de cena vamos. No vamos. Hay que celebrar un cumpleaños. ¡Hala! Se celebra. Siempre tenemos nuestras cosas. Claro. Pero esos burdeos que forman, Eso no. calla, hija, no. Para usted, por lo que veo, ¿no? Por lo que me cuenta, la familia es muy, muy importante. Me cuenta de celebrar, su marido. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante para usted en la vida? Mis hijos, Sus hijos. Tenerlos cerquita. la Virgen Santísima de Cristo. ¿Es usted creyente? Mucho. Lo ha sido siempre. Siempre, no es de ahora. Ay, Dios mío. Siempre que me daba luz, ay, Dios mío. Ay, que no me lo quite Dios, Señor. Y nada, No. ni los he llevado al médico. La pobrecita, ¿Mm? esa que me se ha muerto, no sé de qué se murió, no lo sé. Ya verás, te acordarás de mí. Hombre, ¿cómo no? Pues, ¿estás soltera o casada? Soltera. Cuando estés casada y tengas un perro, que tengas tú que ir detrás de él. Ay, oye, que no falta esto, mío no. El suyo era de los buenos. Se nota, porque usted sigue hablando tantos años sin él y sigue hablando con ese cariño y ese amor. Es verdad. ¿Cómo voy a decir la mentira? Si el Señor me puede castigar. Claro. Yo ya lo que quiero es morir tranquilamente, cuando quiera, Cuando el Señor quiera. y ya está. Apolonia, ¿se arrepiente usted de algo? Yo no. ¿De haber hecho o de no haber hecho? No. Está usted tranquila. Todo lo que he hecho lo he hecho bien y no. Y a mí que no me venga ningún payaso a decirme nada, que vas a ver cómo me llamo. Pues claro. Usted tranquila con su familia alrededor, Y ya ¿verdad? está. Siempre. ¿Qué consejo nos daría a la gente joven Pues mira, ahora? que se caséis, Sí. pero no porque no tiene, porque deja de tener. Pero de estos que se casan por 3 perras chicas y luego las hacen pasar, o a ellos, que también hay algunas. Entonces el consejo es que vivamos en amor, ¿no? Eso. Sí. El amor siempre. Siempre. Y si lo quieres, para siempre, Claro. ya está. Si eso es una cosa sola, el amor y ya está. Ahora, un perro tampoco. No, uno bueno. Hay que buscar uno bueno. Uno que trabaje y ya está. Muy bien. Hala. ¿Qué cree que es lo que le ha hecho a usted llegar a los 100 años? A mí, pues no me entero, no sé. Uy, que voy a cumplir un año. Uy, que voy a cumplir un año. Mira, y las que tengo ahí, mira. Qué bonito, ¿no? Estar rodeado siempre de gente. Pues sí, de mis hijas, Claro. que no es nadie extranjero, que las he tenido yo aquí, Que son suyas. y mías. Y ellas tienen sus hijos. Y ya está. Claro. Aunque se divorciaran con los maridos, pero los hijos, esos son suyos para siempre. Claro. Sí, hija, sí. ¿Qué siente usted cuando ve tantas generaciones de su familia? Pues muy bien.
Sí. ¿Cuánto, cuánto sabía, hermosa? 80 y pico. Madre mía, y esos son solos saliendo de usted. De usted ahí, la matriarca, la primera. Ah, también había primos. Primos, Claro. pero familia, Familia. sangre. ¿Conoce usted esto? Porque aquí en el pueblo, en su pueblo también había. Aquí en el pueblo nos conocemos todos por los, Y allí también. por los apodos. ¿Allí también había? ¿Tenía usted apodo allí, su familia? ¿No? No, mi madre era muy castellana y de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la abuela, hija? Casiana se llamaba. Y allí por sus apellidos. Fíjate qué nombre me la pusieron, pobrecita. Casiana. Yo tampoco había escuchado mucho su nombre. Apolonia tampoco es un nombre muy común. Un nombre muy bonito, A Polonia dicen eso, pero no muy común, ¿no? que está bien. Ay, me parece muy bonito. Pero no lo había escuchado mucho. Hasta el cura cuando voy, me dice, a Polonia, ¿verdad? ¿A que sí? Claro, es un nombre que se le reconoce por el nombre. Pues sí, hermosa, sí. ¿Qué es lo que más le gusta de Vilamarchant? ¿Le gusta a usted vivir aquí? Todo. ¿Sí? todo. Cuando vino dijo, yo de aquí ya no me muevo. No. ¿Te gustó? Y mi marido también. Toda la ciudad, ¿no? Comentaba que su marido del campo, ¿no? Uy. El campo, que te diga mi hija, que no te miento. De un trozo de tierra muerto hasta espárragos y todo. Todo se acaba. Pues bueno, Polonia, vamos a ir dejando esto, que llevamos aquí un ratito charlando y tampoco la quiero molestar. A mí no me molestas. Menudo trabajo estoy haciendo. Bueno, está aquí recordando y contándonos. Más perra que un perro. Acostumbrada. Bueno, es que ya tiene edad de descansar, ¿no? Ha trabajado toda la vida, ahora le toca descansar y ver cómo sus nietos y sus Mis chicos. bisnietos viven, ya está. ¿No? Disfrutar. Sí. ¿Disfruta usted viendo a su familia? A veces sí, a veces no, ¿verdad, Antonia? Yo no veo nada. Me meto aquí en la habitación, igual que una carcelera. Cierro la puerta y ya la. Pero luego salgo y veo esos. Es que son muy guapos, mis nietos. Hombre, viendo aquí las fotos que me han enseñado sus hijos, los nietos tienen que ser guapos. Preciosos. Sí. No es que lo diga yo porque sean míos, porque hay otros que están desfigurados, pobrecitos. Pero es que los suyos le han salido muy bien. Sí. Pero estos que empiezan a beber, deforman el cuerpo humano. Claro. Yo no. Pues bueno, Polonia, nos vamos a despedir. ¿Hay alguna cosa más que nos quiera contar? Vosotros a mí, lo que tengo que hacer. Nada, nos ha contado un poco toda su vida, Sí. de trabajo y de amor, ¿verdad? Podemos decir. Pensar en Dios, que somos mandados. Yo cuando me encuentro mal, ay Dios mío, es que me consuela, digo, va, a ver si me libras. Y me libra. ¿Qué le ha dado a usted la fe? Ay, pues un hijo que tenía 4 hijas y ahora tengo 4 hijas y un hijo. ¿Quería usted tener un hijo? ¿Y lo pedía? Claro, lo pedía mucho. Y llegó. Hombre, mi marido veía y mis cuñados tenían hijos e hijas. Y le decían a mi pobre marido, anda, que te se va a hundir la casa, la tiene llena de rajas. ¡Qué malos que son! ¿Tú te crees? Y luego ahí viene mi chico y mi chica. Y entonces dice mi marido, oye, que me se ha llenado ya la casa de rajas. Sí, era muy gracioso. Era muy gracioso su marido. Mucho. ¿Qué es lo que más le gustaba a usted de su marido? Y era músico. ¿Era músico? Estaba en la banda municipal de Villarrubia. Anda. ¿Qué tocaba su marido? ¿Se acuerda? El bajo, que sí me acuerdo. Las muchachas venga a fregar el bajo. Sí. Y el clarinete. Ah, también. Y ¿La armónica? Mira qué bien. Solito, empezó a ir a la noche,
a aprender, como dicen eso, aprender a la música. Aprender la música. Y hombre, que sí lo sacó. Qué bien. Y sin parar un día, que a mí Ensayaba no me todos los días. que a mí no me dejaba de ir a trabajar por la música, ni hablar. Ahí llegaría, ahí ya estaría yo mal con él. Que Claro. no, que ¿Y usted yo- iba a bailar con su marido? No. ¿No? ¿No se iban a Sí, bailar sí. por las algún día, no? Sí, sí. Cuando nos íbamos a Marina de Oro. ¿A Marina d'Or iban a bailar? Anda. Qué bien. ¿Y cuando estaban en Francia no salían a bailar o algo? Allí gané yo un premio. ¿De qué ganó usted un premio? Ay, con mi hija la mayor. Hicieron hinchar un globo con el culo. Fíjate, sentada Tienes que explotarlo. a explotarlo. Anda. Lo ¿Y que eso era un era- concurso o qué era eso? Concurso, Anda. sí. Mira qué bien. Y ganamos. Qué bien. Pues bueno, Apolonia, nos vamos a despedir ya. Bueno, pues Pero bueno, ya vendremos a que nos cuente más cosas. si me podéis hacer algo, me podéis buscar un novio que se llame Felipe Collado. Un novio igualito. No, igual. Si no, nada. Si no es ese, no. Y rubio. Vale. Si Lo no, anotamos. nada. Está ahí. Ahora veremos las fotos que tiene por aquí, vamos. Muchísimas y muchísima historia. Mucho. Pues muchas gracias, Apolonia, por contarnos todo lo que nos ha contado. La verdad, Hombre, claro. no puedo decir que soy rica, ni nada. Bueno, rica en amor, ¿no? Sí, sí, Tantos- sí. Tanta familia. Mira, mi chica. Esta me regaña. Esta es mi madre. Ahora es su madre, ¿por qué le regaña? Uy, por todo. Esta bata no. Eso hoy no. Hoy tienes que ponerte otra cosa. Y ahora que me acuerdo que tenemos que ir. Ahora, nos despedimos de las cámaras que tenemos por aquí. Vamos a dejar ya de grabar. Que Mira. ya nos ha contado mucho. Estas las he hecho yo. ¿Estas todas son tuyas? Canalla. Y está mi rubia. ¿Esta? ¿Cuál es? No si es que no veo. Vale. Sí. Este y luego la otra pequeña es esta. La rubia. Sintonitza Vilamarxant, un podcast de Perleta Produccions.